Perfectísimo. Bueno, pues entonces voy a empezar a compartir presentación para empezar la presentación que tengo preparada el día de hoy y voy a compartir pantalla completa para no batallar tanto, que sea más rápido. Vamos a bajar esto y nos vamos a la presentación. Perfecto. Esta voy por acá. Perfecto, bueno, pues entonces comenzamos el webinar y antes de arrancar, agradecerles que están aquí conectados, que están puntuales, que están con nosotros en tiempo y forma. Realmente creo que pues están ustedes cada quien en su trabajo, o algunos tal vez van en camino, algunos tal vez van llegando. Agradecerles que se tomen este tiempo para acompañarme aquí en el webinar. De lo que vamos a hablar el día de hoy en este webinar es acerca de información de la pensión Generación Afore. Algunas de las incógnitas que yo puse por ahí es si es suficiente, cómo te vas a pensionar, cómo se pensionaban antes, qué es un plan personal de retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación. Primero que todo, hay un tema importante. Creo que cuando tú entras a algún webinar, alguna charla, alguna conferencia, siempre es muy bueno presentarnos, ¿no? Entonces, yo me presento, yo soy René Domínguez, estudié la carrera de Contador Público Auditor aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ayer hice un acto de conciencia antier en el webinar pasado. Realmente tengo 25 años ya de dedicarme a esto de inversiones y seguros. Yo arranqué en el 98, entonces ya son 25 años de estar en este proceso de inversiones y seguros. Estuve trabajando la mayor parte de esos 25 años, digamos 20 años, en el equipo directivo de Seguros Monterrey New York Life, acá en la zona norte, lo que es Monterrey, Saltillo, Coahuila, toda esa parte de acá estábamos en el equipo directivo. Y la labor nuestra, además de estar en Seguros Monterrey, otra época de mi vida, otros 5 años estuve en Insignia Life. Ambas son compañías de seguros, ambas manejan ahorros, ambas manejan seguros con inversión. Recientemente yo conocí a Allianz hace 5 años, que es una de las compañías que además de manejar seguros, maneja inversiones como fondos indexados, que se me hace bien interesante. Y pues bueno, hoy formamos un despacho junto con Nidia Rodríguez. Nidia Rodríguez es mi socia y es mi esposa, somos esposos, y fundamos este despacho hace 5 años porque teníamos la inquietud como mucho, ¿no? De arrancar emprender un negocio, emprender una actividad por nuestra cuenta. Y bueno, pues yo que tengo dedicarme todo este tiempo a seguros e inversiones, decidimos arrancar con el nombre de Vida Plena. Y en resumen, creemos que parte de una vida plena es tener unas finanzas sanas, bien administradas. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un tema de inversiones hacia el largo plazo. Pero antes, como bien dije en el webinar, quiero darles información de cómo están las pensiones. Y antes de hablar de la pensión de la generación Afore, que son todos los que se dieron de alta en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, quiero presentarles esta lámina que dice cómo se pensionan hoy por la Ley 73 las personas. Es decir, habemos, y digo habemos porque, por ejemplo, en mi caso me tocó trabajar un mes en el 94, yo tenía cerca de 18 años y me tocó trabajar en la preparatoria, en el primer semestre de facultad, ya tenía 18 años, me tocó un mes trabajar en una empresa y eso me valió para que me dieran mi alta en la ley anterior. Y entonces, lo primero que quiero que veamos en contexto es que las personas que están en la ley de 1973 se pensionan hoy mucho mejor que una persona que está en la ley de 1997 del IMSS. ¿Qué ocasiona que paguen mejor las pensiones? Es que antes lo que decía el IMSS es, bueno, tú estás cotizando, tú estás dando aportaciones, tu patrón está dando aportaciones a un fondo de pensiones que administra el IMSS. Y entonces el IMSS no tenía como una llave de entrada que tú hubieras aportado tanto dinero. Es más, al IMSS le importaba poco lo que hubieras aportado en toda la vida. Lo que al IMSS le importa es más, porque todavía sabemos que nos vamos a pensionar por esa ley. Y dice, ¿sabes qué? Como tú eres de la ley anterior, lo único que te voy a medir es que los últimos 5 años tengas un salario cotizado. Entre más alto sea tu sueldo cotizado,
es muy probable que alcances más alta pensión, como número uno. Como número dos, te toman en cuenta las semanas cotizadas en toda tu vida desde que empezaste. Hay personas que tienen semanas cotizadas 2,000, 2,200, 2,300, es gente que ha trabajado toda la vida. Y entre más semanas tengas, de hecho el objetivo es llegar a 2,000 semanas y tengas el máximo promedio de sueldo en los últimos 5 años cotizados en el IMSS, es decir, de los 55 a los 60 o de los 60 a los 65, puedes llegar a llevarte hasta una pensión de hasta 60, 65,000 pesos. Increíble, pero eso se puede lograr con esta ley. ¿Por qué? Porque quien se hace cargo y responsable de pagar las pensiones es el IMSS en ese fondo, ¿no? Y es un tema muy largo, pero en resumen, hoy te pensionas mejor por esta ley. Y el tema es que una de las cosas que se veían venir en el 97 es que las pensiones, si seguían pagándose de esa manera, iban a ser insostenibles porque el fondo que tenía el IMSS no iba a ser suficiente para seguir pagando pensiones de ese nivel, porque no era suficiente lo que se tenía ni lo que se aportaba. Y entonces en el 97 comienza la ley de la Afore, la ley que surge en 1997 y cambia totalmente el esquema. Y ahora, ¿de quién depende el cuánto te lleves en la pensión en esta nueva ley? Depende de lo que ahorre tu patrón y lo que ahorres tú en la subcuenta o en las cuentas que se depositan en la administradora de fondos para el retiro en tu Afore. Y eso impacta directamente porque entonces ya se hace responsable el trabajador y el patrón de la pensión que pueda llegar a tener el trabajador. Y yo diría que, déjame, abro a una persona más, a Nava Cas, no sé cómo se llame, pero ahorita le damos la bienvenida. Entonces, la ley del 97 fue un cambio radical. La noticia es que ya no puedes llegar a obtener las mismas pensiones que se obtenían con la ley anterior. Y bueno, yo recuerdo hace 15, 20 años que hablábamos en las compañías de seguros de los planes personales de retiro, iban creándose porque la ley era nueva, se empezaban a diseñar productos nuevos para que los mexicanos comenzaran a ahorrar. Y decíamos, oye, no, hombre, faltan 15 años para que se puedan empezar a pensionar. Falta muchísimo. Y bueno, no me dejarán mentir, o bueno, cada quien tiene su percepción. Mi percepción del tiempo es que son muchos años, hablar de 10, 15 años que ya pasaron, pero cuando estás en momento presente dices, oye, se fueron volando, ¿no? 15 años, ¿cuándo? Yo tengo 2 hijos, uno de casi 18 años, una niña de 10, y el tiempo pasa volando. Y 2021, el año pasado, fue el primer año donde se empiezan a pensionar las primeras 100 personas por la ley 97. Y hubo cambios, de hecho en el 2020 hubo cambios a esta ley de 97 que favorecieron cambios como el hecho de que las Afores van a cobrar menos comisiones, que los patrones a partir del 2023 van a empezar a aportar más dinero a tu fondo de retiro paso a paso hasta llegar al 2030 a llegar a aportar casi el 13%. Hoy aportan cerca del 5 más o menos. Y entonces esos dos factores se movieron y además se bajaron las semanas de cotizadas para poder pensionarte anteriormente estaban en 1,250 semanas. Como se vio que toda la primera generación afuera no llegaba a las 1,250, bajaron el requisito a 750 y bueno, eso hizo que más personas pudieran pensionarse a través de esta ley. Y bueno, el punto que yo quiero dejar aquí como un dato es que el tiempo pasa rápido. Esto del retiro se escucha muy lejano para los que tienen 29, 28, 25, 30, 35, 40 años, pero créanme que el tiempo pasa volando y lo ideal es que puedas tener una acción, una expectativa para que puedas tener un retiro digno, ¿verdad? Hasta aquí me encantaría abrir micrófonos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de alguien que nos acompañe el día de hoy? ¿Con confianza? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Nada más para darte la bienvenida, Nava Cas, ¿de dónde nos acompañas? ¿De qué ciudad nos acompañas, Nava? Ok, creo que está inactivo el micro, entonces continuamos. Perfecto, entonces el primer concepto es que
como se pagaba antes la pensión era mucho mejor a como estamos hoy, y hoy depende 100% del patrón y el trabajador lo que se pueda acumular en la Afore. Ahora bien, ¿para qué sirve una Afore? Y aquí yo diría que la primera noticia, que para mi gusto es algo muy bueno, es que ya eres inversionista. Todos los mexicanos que tienen dinero en la Afore, a lo mejor no lo tenemos consciente, pero somos inversionistas. ¿Por qué? Porque lo que hace la Afore es precisamente captar el dinero que tu patrón aporta y que tú aportas, y ese dinero que administra lo va a utilizar para invertirlo. Obviamente estas inversiones están reguladas, y quien las regula es la CONSAR, ¿verdad? La CONSAR se enfoca a administrar las leyes y los reglamentos para que las Afores administren bien tu dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Como les decía, la Afore capta el dinero del empleado, del patrón y del gobierno, y todo ese dinero lo invierte. ¿Quiénes pueden tener una Afore? Cualquier trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE, cualquiera de esas instituciones puede tener derecho a que esté en una Afore y que el dinero caiga y se administre por la Afore. Ahora, las Afores, como te decía, administran el dinero y lo destinan a las cuentas de retiro, de cesantía, en edad avanzada y vejez, para efectos de poder pagar las pensiones en el futuro. Y como lo hace es que estas tres aportaciones que tú ves aquí las administra a través de las CIEFORES. ¿Pero qué es una CIEFORE? Una CIEFORE, el nombre es Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. Y aquí las CIEFORES son, digamos, las empresas, o más bien dice aquí, denme un segundito, Norma se dice que me sacó. Ok, déjame, le digo que vuelva a entrar. Vuelve a entrar. Por favor, ok. Entonces, una CIEFORE es la sociedad de inversión a través de la cual la Afore invierte el dinero. Y tanto la CIEFORE como la Afore tienen lineamiento, ¿no? Quien las rige es la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ellas dictan las normas, los lineamientos, y les dice cómo manejar ese dinero con ciertos lineamientos, de tal manera que las CIEFORES antes eran nada más 5 CIEFORES, ¿verdad? Eran CIEFORES basadas en estos rangos de edades. Hubo un cambio hace unos años, y ahora las CIEFORES no nada más son 5, ahora son 10 CIEFORES, y cada CIEFORE va a tener el dinero, administrando el dinero de las personas que están en estas fechas de nacimiento. Por ejemplo, arrancando por los más jóvenes, ¿no? La CIEFORE Generación Inicial es para los que nacieron de 1995 a la fecha y que ya están trabajando y están dados de alta. La CIEFORE Básica 90-94 son los que nacieron de 1990 a 1994, y así. Cada CIEFORE contempla a personas que nacieron entre estas fechas. ¿Qué va a suceder? Que conforme tú vayas creciendo en años de edad, vas a ir pasando, o más bien tu Afore se va a mantener en la misma. Tú vas a tener por ejemplo, yo estoy en la Afore de los que nacieron entre el 75 y 79, que es la CIEFORE 75 y 79, y mi CIEFORE esa ya no va a cambiar nunca, siempre voy a estar en ella, pero la CIEFORE lo que va a hacer es que va a cambiar la manera en que se administra el dinero. Anteriormente, como funcionaba, es que yo estaba en una CIEFORE y a mí me brincaban de CIEFORE 1 a la CIEFORE 2 cuando cambiaba de edad. Y hoy no, hoy va a ser en la misma CIEFORE, me va a ir acompañando todo el resto de mi vida. Los beneficios de hacer esos cambios es que ahora tu dinero va a mantener mejores rendimientos, vas a poder estar invirtiendo de mayor plazo, y eso genera mejores rendimientos. Y es otra de las causas por las cuales se va a incrementar la pensión de los que están en la generación Afore, ¿verdad? Entonces, estas CIEFORES, aquí les tengo un ejercicio donde aparecen varias gráficas de PAI como estas. Por ejemplo, la CIEFORE básica, que es de 75 a 79 años, es de la generación de 1975 al 79, son los que tienen hoy entre 43 a 47 años. Y entonces,
Esta es la distribución de cómo se invierte tu dinero. Y vuelvo al punto que les decía, tú ya eres un inversionista y tu dinero ya se está invirtiendo. Es decir, no está guardado en una alcancía o en el banco sin generar dinero, está generando dinero. Y entonces, hoy puedes ver aquí que, por ejemplo, el 25% para los que estamos entre 43 y 47 años, que es mi caso, están invirtiéndole el 25% en instrumentos de deuda nominal, el 43% en deuda real. Si sumamos estos dos, que son instrumentos de deuda, son 58%, 68%, casi un 70% del dinero se va a invertir en instrumentos de deuda. Y puedes checar las siguientes CIFORES, fíjate, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, mantienen el mismo patrón de inversión. La mayor parte del dinero se invierte en deuda. Y aquí es donde yo quiero platicarte tu dinero, cómo genera rendimientos. Lo que está sucediendo es que más o menos en todas las generaciones es entre un 60 y 70% lo que se está invirtiendo en deuda. Cuando hablamos de invertir en deuda, hablamos de lo siguiente. Estamos hablando de que hay deuda de gobierno y deuda de empresas privadas. ¿Cómo funciona esto? El gobierno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto, pues digamos el Tren Maya que está ahorita en marcha, el proyecto del aeropuerto, hay otros proyectos de infraestructura, carreteras, muchísimos proyectos que el país necesita para que México siga avanzando. Y la ley lo que dice es que las AFORES dice, ¿sabes qué? Sí te doy la chance de que administres el dinero de los mexicanos, pero vas a invertir una mayor parte de ese dinero, una parte interesante, hacia proyectos del gobierno y otra parte a proyectos de empresas privadas, pero en deuda. Deuda quiere decir que tanto empresas privadas como gobierno dicen, oye, público inversionista, AFORES, necesito dinero, préstame dinero de inversionistas y yo a cambio voy a dar un rendimiento en el largo plazo que puede ser de un 5, un 4, un 6%, de un 3%, más o menos varían entre un 3 a un 6% de rendimiento sobre ese dinero porque está centrado en deuda. Y eso hace que tu fondo de inversión en la CIFORE, dentro del DAFORE, te genere rendimientos no muy altos. Hoy la que está dando más está dando casi un 6%, ¿verdad? No está mal, porque seguramente si no tuviéramos este vehículo de ahorrar dinero, no lo haríamos por nuestra propia cuenta. Sería complicado que lo hiciéramos. Y ahorita van a ver algunas estadísticas de eso. Ahora, la buena noticia que es que una parte, que es esto que está en naranja y en naranja más clarito, son instrumentos de renta variable, es decir, son acciones. La AFORE, una parte chiquita, que es como un 20, entre un 20 y un 30%, dependiendo de las edades de cada quien. Puedes checarte que, por ejemplo, los de 43 a 47 se invierte un 18% en acciones de empresas extranjeras. Los que están de 38 a 42 se les invierte un 22%, se les invierte un poco más en renta variable extranjera, en acciones extranjeras. Los que están de 28 a 32 años se les invierte un poco menos en deuda extranjera y se les invierte el 12%. Entonces, lo que quiero decir es que tú ya como inversionista, una parte de tu dinero en la AFORE se está invirtiendo en acciones, la mayor parte en deuda y una pequeña parte en acciones. Quiere decir que es como, yo veo la AFORE como un coche, ¿no? Un coche, digamos, que tienes un vehículo de Fórmula 1, pero que lo tienen con los cambios atorados, ¿no? No puede dar todo su potencial el fondo porque está limitado a solamente invertir en instrumentos, una mayor parte en deuda, que no genera rendimientos tan altos, pero de nuevo te da más que el banco, un poquito más que el banco. Y entonces, la noticia buena es, tu dinero está, primero, la primera noticia buena es, tú ya estás guardando dinero para el retiro, automáticamente, obligadamente, pero automáticamente, es buena noticia. Segundo, ya eres inversionista, porque ese dinero se está invirtiendo en acciones y en deuda, ¿va? Entonces hay que serlo consciente que tú ya estás teniendo dinero de esa manera. Y la otra es que la buena noticia es que ha habido cambios en las leyes que van a mejorar tu dinero en el futuro, ¿verdad? Ahora, este es un ejercicio de rendimientos reales al cierre de mayo del año pasado. Y fíjate cómo aquí la CIFORE básica de los que nacieron entre el 85 y el 89 dio la mejor AFORE, la que dio mejor rendimiento en este año pasado, a mayo, había sido Profuturo.
le sigue Sura, Citibanamex y Banorte. Y de ahí hacia abajo entra un desfile de afores que están dando rendimientos más chiquitos. De aquí lo que yo quiero mostrarte, aquí hay otro, la Afore básica de los que nació en el 94, el 5.49 Profuturo y Sura. Como pueden ver, Profuturo y Sura son las empresas que mejores rendimientos dan. Yo no manejo el tema de afores, pero sí es importante que a lo que me dedico tú le des una mirada a este resultado de los afores. Y bueno, la primera pregunta que te haría es, ¿sabes en qué afore estás? Y ahí yo te diría, si no sabes, entra a Google y escribe, ¿en qué afore estoy? Y te va a llevar a una liga donde te va a pedir tu número de seguro social, tu CURP, para que puedas entrar, le das tus datos y automáticamente te va a decir, te va a responder, ahí te va a aparecer una página y te va a decir, estás en la afore tal, ¿verdad? Entonces, primer paso, ¿en qué afore estás? Segundo paso, checa el rendimiento en los estados de cuenta que te mandan en la afore, ahí vienen los rendimientos que están dando las afores. Entonces, segundo paso, chécate en qué afore estás y de la afore en la que estás, en qué ranking está. ¿Es la primer lugar en rendimientos netos o es el último lugar? Y si estás en el último lugar, recomendable que te cambies de afore a la afore. Las dos afores que han tenido mejores rendimientos en el paso del tiempo son Profuturo GNP y Sura. Son las que dos han mantenido en mayor cantidad de años mejores rendimientos, ¿verdad? Entonces, ese sería el ejercicio para efectos de la afore. Hasta aquí me gustaría abrir el micrófono. ¿Alguna duda que tengan? Por favor, con confianza. Temo, Elícer, Emanuel, Mario. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, yo hasta aquí todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué otro tema vamos a abordar? Hasta aquí es el tema de las afores y lo más importante, diría, son esas dos cosas. Ya eres inversionista, checa tu afore, evalúa en cuál estás y vamos a lo siguiente. Y lo siguiente es esto que les voy a platicar. En México, los mexicanos tenemos una visión de ahorrar de corto plazo. Una mente cortoplacista, es decir, hoy por hoy en México se ahorra mucho, pero cae en el juego de guardo, gasto, o ahorro, gasto. Es decir, es como un ciclo que nunca termina porque nunca estás dejando dinero trabajar de largo plazo. Por eso creo que la afore es buena porque no te da chance de retirarlo más que cuando tienes desempleo o cuando te casas y es un cachito de lo que tengas, ¿no? Entonces, en México se ahorra mucho, pero de corto plazo. Y muy poca gente se interesa por guardar dinero y ponerlo a invertir y a trabajar verdaderamente al paso de los años, de manera que construya un fondo interesante para tu yo del futuro, para la edad de retiro. Fíjate, en México se destina solo entre el 1 y el 2% de los ahorros en México se destinan para el retiro, muy poquito. O sea, muy poca gente piensa en el largo plazo. Ahora bien, en el 2021, les decía que es la primera generación Afore que se está pensionando, y aquí la CONSAR dio dos datos el año pasado y dijo, de todo lo que va a suceder en el año, solo 4 personas de cada 10 que vengan a solicitarlo van a poder tener derecho a la pensión. ¿Y cuál es la razón de por qué no están llegando a las pensiones? Una, porque no logran acumular 700,000 pesos de saldo. Uno de los requisitos para que puedas pensionarte es que acumules 700,000 pesos de saldo en tu Afore. Si no lo acumulas, no puedes tener una pensión, te entregan el dinero que tienes, pero no te va a alcanzar para tener mensualidades durante el resto de tu vida, ¿verdad? Si tienes 300, 400, 500 es lo que te van a dar. Y la otra causa es que no tienen las semanas cotizadas. Este año son poquitito más de 750 semanas los que están pidiendo para pensionarte, pero para 2030 van a ser 1,000 semanas, o sea, 20 años de estar cotizando en el IMSS. Si no tienes 20 años de estar cotizando en el IMSS, no te vas a poder pensionar. Ese es un requisito. La ley anterior no te pedía 1,000 semanas, te pedía 500, es decir, 10 años de trabajo y ya tenías el derecho a la pensión, ¿verdad? Y eso también es un cambio. Ay, perdón, estornudé. Les decía que entonces solo 4 de cada 10, y esas son las dos razones por las que no se están pensionando. Ahora, en promedio,
están recibiendo, los que sí se están pensionando, están recibiendo el 30% de su último salario. Eso es lo que están recibiendo las personas que se están pensionando hoy. Y de ahí el tema es que esos son los que están pensionándose hoy. Se hizo un estudio por parte del Banco de México que dice que todas las personas que se vayan a pensionar del 2030 en adelante, con los cambios que se hicieron, se estima que ese 30% suba al 44%, de tal manera que si tú ganas arriba de 13,000 pesos, lo que tú vas a poder pensionarte es con el 44% de esos 13,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos. Yo puse un ejemplo de alguien que gana 30,000, se va a estar pensionando con 13,200 pesos. Y entonces se vuelve crítico porque no vas a poder tener ese promedio de sueldo que tenías antes. Entonces vas a necesitar otros 27,000 pesos y saber de dónde lo vas a obtener para mantener el mismo ritmo de vida. Ese es un tema importante, ¿no? Ahora, para las personas que ganan hasta 13,000 pesos, van a poder tener una pensión de hasta el 60%, van a poder alcanzar, los que tienen esos ingresos 13,000 o menos, sí van a poder sustituir todo el ingreso que tienen a través de la pensión. Ese es el estudio, ¿verdad? Siempre y cuando la persona cotice todas las 1,000 semanas, esté aportando lo que es el sueldo real a su patrón, etcétera. Lo que pasa es que muchos trabajos, a muchos trabajadores los tienen registrados ante el IMSS con el sueldo mínimo. Y eso hace que tampoco entre mucho dinero a tu Afore y es un problema real en México, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Con confianza pueden escribir en el chat o cualquier duda que tengan con confianza, ¿va? Perfecto. Entonces, ¿qué sigue en la presentación? Lo que te quiero decir es que hoy por hoy, en promedio, las Afores que más rendimiento están dando por tu dinero es el 5.49%. Y no está mal, pero puede estar mejor. Lo único es que las Afores están limitadas, porque gran parte de lo que invierten se invierte en instrumentos de deuda que dan rendimientos más o menos de este ritmo del 5%, ¿no? Y bueno, otra estadística que te quiero compartir, y aquí ya voy a entrar al tema de fondos de inversión. Fíjate, esta encuesta se llama Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, y esta encuesta estuvo generada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el INEGI. Sacaron una estadística y dicen, bueno, vamos a ver cómo está México en el tema de cuestiones financieras, cultura financiera, y cómo está México respecto a que más mexicanos conozcan de esto, ¿no? Y hoy una estadística que llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, yo que me dedico a esto, es que solo el 1% de las personas en México cuentan con un fondo de inversión. Y eso sucede normalmente porque antes no había productos como los que hoy hay. Hoy te voy a mostrar un producto que te puede servir para que complementes lo que hoy te da tu Afore y que tú por fuera puedas estar empezando a invertir. Y de nuevo, porque ya inviertes en la Afore, ¿verdad? Entonces, no había productos como los que hoy hay, productos accesibles, productos muy buenos, y además que había mucho desconocimiento. Hoy con las redes sociales se ha abierto un boom de educación financiera, más gente está conociendo de productos, más gente está abriendo los ojos, está sacando el dinero del colchón o de las tandas o de los bancos porque no les dan rendimientos y están volteando a ver esos productos. Y bueno, ¿qué es un fondo de inversión? Ahora sí te platico de este tema. Un fondo de inversión lo vemos como una canasta, ¿no? Una canasta compuesta de varias acciones o títulos de deuda. Así como los maneja la Afore, también están de manera privada. La diferencia es que cuando lo contratas de manera privada no están, digamos, obligados a invertir todo en deuda y eso hace que entonces el vehículo, el Fórmula 1 que te decía hace rato, pues sí puede ir a velocidades mucho más altas, cuando menos a un poquito más del doble de lo que está dando hoy la Afore. Entonces, los fondos de inversión son productos financieros, es decir, si una empresa que se dedica a vender, no sé, colchones o camas, sus productos son las camas, las compañías como aseguradoras, bancos, Afores, fondos de inversión, sus productos son los fondos de inversión. Esos son productos financieros que ofrecen al público. Y entonces, ¿qué ventaja tiene un fondo de inversión? Número uno, que diversificas. ¿A qué me refiero con diversificación? En México hay un dicho que dice que no pongas todos los huevos en una misma canasta.
Esa es la diversificación. Cuando tú inviertes en un fondo, y eso es algo que no existía y hoy existe, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Voy a invertir de este dinero que tengo, le doy a la empresa la instrucción y la empresa lo que va a hacer es invertir en varias empresas con mis mismos 2,000 pesos que voy a meterle al mes, va a invertir en diferentes empresas, no solo en una. Y eso hace que hoy por hoy, por ejemplo, haya fondos de inversión que manejen 35 empresas, 100 empresas, 200 empresas. Y eso hace que tu dinero lo deposites diversificado en diferentes, y eso hace que minimices el riesgo. Es decir, ¿qué riesgo hay cuando inviertes? Que una empresa quiebre. Y si esa empresa quiebra, sus acciones de valer 100 pesos valen cero, nadie te las va a comprar y entonces tu dinero lo pierdes porque nadie te puede comprar esas acciones. Pero ojo, cuando inviertes en 500 empresas, como lo haces a través de fondos indexados, pues tu riesgo baja porque el hecho de que 500 empresas quiebren se antoja bien complicado que suceda. Que quiebren todas al mismo tiempo y que, bueno, eso hace que tu riesgo se minimice. Y por otro lado, optimizas las ganancias. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué pasa si tú hubieras invertido, vamos a suponer, 100,000 pesos este año, por decirte un número, y esos 100,000, lo que le dices al fondo de inversión es que lo invierta en diferentes empresas, ¿no? En la empresa A, en la B, en la C, en todas las demás, ¿no? Entonces tú estás invirtiendo en cada una de ellas con una sola aportación. Y fíjate, lo que expliqué aquí lo vas a entender con estos números. Primera empresa te dio un 15% de rendimiento, la segunda empresa un 20%, la tercera un 5%. Y dices, oye, me fue maravilloso, ahí tuve 20, 40% de rendimiento, ¿va? Pero la empresa D no te dio nada de rendimientos, la empresa E tuvo rendimientos negativos del menos 25 y la empresa F rendimientos negativos del menos 5. Y entonces tú dices, oye, en algunas perdí y en algunas gané. Cuando sumas los negativos y los positivos, tu rendimiento total real fue de un 10%. Y si te digo que hoy el Afore te está dando un 5 y estos vehículos de fondos de inversión te pueden dar un 10, un 15, un 20, hasta un 25 dio el año pasado uno de los fondos, pues estás hablando de buenos rendimientos con poco riesgo, ¿verdad? Sí hay riesgo, pero no es tan alto porque estás diversificado en 500 empresas. Eso es lo que es un fondo de inversión. Estos fondos de inversión los manejan las personas que dirigen las empresas de inversiones y ellos se dicen, ¿sabes qué? Vamos a invertir en estas, en estas y en estas. Ellos definen dónde invertir ese dinero, tú solamente lo depositas para que ellos lo trabajen, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan de esta parte de los fondos? ¿Alguien que quiera participar o platicar o preguntarme con confianza? ¿Cómo vamos, Temo? Emanuel, Mario, ¿alguna duda? Perdón, estaba hablando en mudo. Oye, Sí. quiere decir que, bueno, eso es un hecho, es obvio que cada fondo de inversión tiene un riesgo distinto y una remuneración distinta. Sí. Que la propuesta es lo que tengas para invertir, lo diversificas independientemente de la cantidad. Es correcto, es correcto. De hecho, lo que hacen los fondos que ya están diseñados así, te dicen, tú depositas X dinero al mes. Estoy hablando yo de un producto de los que tú aportas mes a mes porque no tienes, por ejemplo, si tú tuvieras hoy un capital de 300,000 pesos, hay fondos de inversión que con solo esos 300 trabajan y te hacen rendir tu dinero con este esquema. Pero hay otras personas que no tienen ese capital de 300 y hay productos que no necesitas meterle 300,000. Solamente le empiezas a meter mes a mes una cantidad fija que empieza en los 2,000 pesos y todos desde el primer peso que entra, esos primeros 2,000, entran a diversificarse así en 500 empresas, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta, Emanuel. Sí, bueno, digo que entre todos hacen una inversión fuerte, ¿no? Por poquito capital que aporten, entre todos van sumando. Así es correcto, Manuel. Así funciona, ¿no? Ok. Venga. Mario, Temo, ¿alguna duda? Si no, para continuar. Vamos bien. Ok. Otro punto que quiero... ¿Qué onda, Temo? Adelante. Una pregunta. Venga. El ahorro para la inversión siempre es el mismo
sea, porque ya había preguntado y siempre son como, yo he preguntado por medio de UDI Ajá. y siempre era lo mismo, o sea, de que era, vaya, de que era cierta cantidad, eran 2.500 como mínimo Ujú. y pues mediante como vaya subiendo la UDI iba a subir el pago, o sea, aquí en el plan de ahorro siempre es el mismo, Aquí puedes la elegir, cantidad. en el producto que te voy a mostrar un poquito más adelante, puedes elegir aportar desde 2,000 pesos y puedes elegir aportar 2,000 con incrementos de la inflación año con año, o puedes elegir 2,000 y dejarlos, esos mismos 2,000, todo el proceso del plan. Tú decides, ¿verdad? Otra vez, o sea, puedes tú escoger el monto a invertir. Así es. Hay que definirlo desde el principio. Hay clientes que arrancan en 2,000 y después de unos meses o un año o 2 años incrementan a 3,000 o 4,000. Va en función de, pero sí hay un mínimo de 2,000 y la idea es que tú definas cuánto monto al mes pudieras o quisieras estarle aportando. Y durante el plazo del tiempo puedes incrementarlo, ¿verdad? Esas aportaciones, puedes definir que sean un poco más. No sé si contesté la pregunta, Temo. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Venga, bueno, entonces, otro concepto. Adelante, Manuel, ¿ibas a decir algo? No. ¿No? Ok. Perfecto. Mira, otro concepto que les quiero poner aquí en la mesa es este. El tema de invertir, hay dos palabras clave que para mí son como los pilares del inversionista. ¿A qué me refiero? Cuando tú inviertes algo, yo recuerdo, no sé ustedes cómo lo vean, pero veo que en general en México, cuando hablas de inversión, se asocia mucho con perder, y perder se asocia con miedo, y ese miedo genera parálisis. Entonces, estas dos palabras son claves porque son los que te dan la tranquilidad de invertir en este tipo de instrumentos. Por ejemplo, el primero se llama plusvalía. Esto que está aquí en positivo es plusvalía. Y el negativo es minusvalía. ¿Qué es la plusvalía y la minusvalía? Voy a poner el ejemplo de la casa, ¿no? Una casa, imagínate que tú la compras. Me voy directo a la acción para no dar este ejemplo de casas para que se vea más clarito. Fíjate, imagínate que tú compras una acción de Coca-Cola, la compraste hace 30 años y la acción de Coca-Cola valía 10 pesos, ¿no? Entonces imagínate que tú dices, bueno, yo compré una acción de Coca-Cola y la compré a 10. Pasan 10 años y voy a hacer dos escenarios hipotéticos. El primero, fíjate que Coca-Cola le ha ido todavía y le ha ido muy bien, que en lugar de 100 pesos que vale la acción, hoy vale 400 pesos la acción. O sea, subió de valor 300 pesos más a como yo la compré. En todo ese tiempo, yo mi dinero lo convertí en acciones, en títulos de acción, ¿sí? Y lo que yo tengo ahorita, no tengo dinero, tengo acciones. Y tengo acciones que tienen un valor más alto que como yo la compré. Entonces, cuando el valor de la acción es más alto, se le llama plusvalía a ese efecto, ¿va? Hasta ahí vamos bien. Y en todo momento no tengo dinero, tengo títulos. Después, minusvalía. El otro caso hipotético, Coca-Cola no le fue muy bien y de 100 pesos que yo compré la acción, después de 10 años vale 5 pesos, vale menos. No tengo dinero, lo que tengo son títulos de acciones de Coca-Cola que hoy valen 5 pesos. Hasta ahí eso es plusvalía y minusvalía. Y eso lo puedes ver cuando dicen, oye, se cayó la bolsa, ¿te ha tocado ver eso? Cuando se cae la bolsa es porque bajan los títulos de valor, las acciones, porque muchos venden sus acciones y eso le baja el valor a las acciones. En ese momento tú no has perdido dinero, tú lo que tienes, sigues teniendo acciones, títulos, no tienes dinero, tienes títulos. Es como si compraras una casa, ¿verdad? Tienes una casa, no tienes dinero, tienes una casa, acá tienes una acción. Ahora, ojo, el día que tú quieras vender la acción, tienes que revisar cuánto vale la acción, es más, o la suma de todas las acciones. Entonces, si la acción vale hoy 4 veces más y la vendes, esa plusvalía se va a convertir en ganancia. Tú le vas a ganar a esa inversión de acciones
De 100 pesos, la vendes en 400, te vas a llevar 400 pesos, le ganaste 300 en 10 años. ¿Sí? Un rendimiento de más del 300%. ¿Va? Eso es ganancia. Pero ¿qué hiciste? Vender la acción. Ya no tienes acciones, ahora tienes dinero. ¿Cuánto? 400. Fue buen negocio. Por el lado contrario, la minusvalía, cuando la acción vale 5 pesos, si tú la vendes ahí, vas a tener esa minusvalía y la vas a convertir en pérdida. Ya no vas a tener acciones, vas a tener dinero. ¿Cuánto? 5 pesos. Digo, 50 pesos. ¿A cuánto la compraste? A 100, perdiste. Ahí perdiste dinero. Entonces, con este ejercicio, lo que yo quiero clarificar es que cuando tú inviertes, tienes que estar consciente que cuando vas de largo plazo, no menos de 10 años, la historia nos dice que las acciones suben de valor. Y entonces, cuando inviertes, tú no te puedes, o más bien, las subidas y luego las bajadas que vas a ver durante ese plazo de 10 años no te deben desmotivar ni te deben de asustar, porque tú vas a vender tus acciones cuando valgan más de como las compraste. Y como vas de largo plazo, la historia dice que después de 10 años siempre hay un incremento de valor de las acciones. Y entonces, lo que yo quiero dejarte aquí como aprendizaje es, 2 pilares del accionista o del inversionista es, número 1, plusvalía y minusvalía, tenerlo muy claro. Que cuando tienes plusvalías y minusvalías, solamente es el aumento o disminución de valor de las acciones. Y que entiendas que tú tienes la llave y el control de cuándo vender las acciones. ¿Y cuándo las vas a vender? Cuando a ti te convenga. ¿Y cuándo te conviene? Cuando tengas más acciones valiendo más que valiendo menos. Cuando tengas plusvalías por encima de las minusvalías. Vas a tener de las dos. Va a haber acciones que cayeron y acciones que subieron. Pero el ejercicio es este. Este que tú ves aquí que te decía, cuando tú vendas tus acciones, es este ejercicio, ¿verdad? Vas a tener unas que ganaron, vas a tener unas que perdieron, pero cuando sumas, si el rendimiento es positivo, vende. Vámonos, véndelas porque le vas a ganar, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio y ese es como el concepto que para mí es bien importante que te lleves hoy, porque eso te va a abrir el panorama a perder esos miedos a la hora de invertir, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? Emanuel, Temo, Mario, ¿vamos bien? Yo voy bien. Perfecto, Manuel, gracias. Bien. Bueno, Temo, ¿sí, Temo? Adelante, Temo, te escuchamos. No, no se escucha, Temo. A ver, ¿te oye? ¿Te oye? Ahí ya te escuchamos, sí. Bueno, cuando estás dentro Ya se escucha bien bajito, Temo, no se te entiende. cuando estás dentro del fondo, Ajá. ¿sabes a dónde van o cómo vas con tus inversiones y lo que llevas, o ya no vuelves a saber de ellas hasta que termine el plazo? De hecho, lo que tú vas a tener claridad, al menos en el producto que te voy a mostrar, te dan acceso a un portal de clientes donde tú vas a poder ver todos los días cómo va el saldo del fondo, si va incrementando o hubo caída, ese lo vas a ver en todo momento y cada mes te hacen un estado de cuenta, el corte, cuánto tenías y cuánto tienes hoy en valor de títulos, de acciones convertidos a dinero, a pesos. Vas a tener los títulos que tienes y la conversión a pesos, de tal manera que cada mes tú puedes ver cuánta lana tienes contra cuánto has invertido. Y ahí tú hagas el ejercicio. En este momento es buen momento para vender, ¿verdad? Ahí tienes acceso a esa información en un portal de clientes directamente. Como quiero ahorita, te voy a resolver más dudas del producto, vas a ver. Entonces, fíjate, ya les hablé del fondo de inversión, lo manejan personas que dirigen estas empresas. Ahora, te voy a platicar, lo que sigue es platicarte del fondo de inversión indexado. ¿Qué es un fondo indexado? Primero que tienes que saber es que este fondo indexado, este producto que te voy a mostrar, es un producto que está ligado al Standard & Poor's 500. Ahorita te voy a platicar qué es el Standard & Poor's 500. Igual y si ya lo conocen, me platican. La primera cualidad es que vas a invertir en 500 empresas al mismo tiempo. Desde tu primer peso que le aportas, tu dinero se va a ir a invertir
en 500 empresas. Las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de valores, medidas por el índice Standard & Poor's 500. Te voy a mostrar algunas de las que están aquí. Tú puedes ver aquí a Google, a Amazon, a eBay, puedes ver a Facebook, puedes ver a Microsoft, a Apple, que son las empresas más grandes de tecnología. Puedes ver empresas como Pfizer, como Johnson & Johnson y Davita, que son empresas que se dedican al área farmacéutica, a hacer vacunas, medicamentos. Puedes ver empresas que la gente prefiere, como un Michael Kors, como un Nike, como un Ross, como un Baxter, que son compañías de productos diversos, como Home Depot, como otro tipo de empresas, ¿no? También puedes ver empresas sector automotriz como GM y como, creo que la otra es Ford, aquí está Ford, y hay empresas también del ramo petrolero como ExxonMobil, como Chevron. Puedes ver empresas muy conocidas como AT&T, Coca-Cola, como Walt Disney, como Visa, como Mastercard también aparece. Aparece aquí una marca de antivirus, McAfee. En fin, hay muchísimas empresas de diferentes giros. Lo primero que tienes que ver en un fondo indexado es que no son 30 ni 100 empresas, son 500 empresas donde estaría invirtiendo el dinero de este fondo indexado. Punto número 1. Punto número 2, ahora sí te voy a explicar qué es un fondo indexado. En Estados Unidos, el fondo indexado se le conoce como ETFs o ETF, las iniciales que significan Exchange Traded Fund. En México se les bautizó como fondos indexados, pero así se les conoce a los ETFs en México. ¿Qué es un ETF? Es un fondo, pero este no está gestionado por personas, lo gestiona un algoritmo el fondo indexado. Y lo que hace el fondo indexado es imitar los movimientos que tiene un indicador bursátil. ¿Qué es un indicador bursátil? Es un indicador que mide el resultado de empresas. En este caso, del que yo te voy a hablar es el índice que se llama Standard & Poor's 500. Pero te doy un paréntesis. ¿Qué es el Standard & Poor's? Standard & Poor's es una compañía que se dedica a calificar, así, dar una calificación a países y a empresas. Evalúa su fortaleza financiera, su nivel de deuda, sus proyectos de inversión, evalúa muchas cosas y les pone una calificación, ¿no? Les dice, oye, tú eres AAA+, que es de las mejores calificaciones, o BBB+, o BB+. Y entonces, ¿para qué sirven esas calificaciones? Para que los inversionistas en el mundo digan, ¿sabes qué? México tiene calificación BB+ o BBB, ¡pum! Vale la pena invertir, vamos a meterle algo de lana ahí. Oye, Haití es un país que tiene un índice bajo, un índice de una A negativa, ni te metas, ¿no? Digo, aunque uno sabe por lógica, pero esas calificaciones te dan indicadores de cómo están las empresas y los países. Entonces, a eso se dedica Standard & Poor's. Entonces, Standard & Poor's diseñó un indicador que le da seguimiento justamente a las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, son empresas que venden acciones en la bolsa de Estados Unidos y son 500 empresas. Por eso se llama Standard & Poor's y lo que hace este indicador es darle seguimiento. Es decir, oye, ¿cómo le ha ido al indicador o a las empresas? Y entonces tú puedes ver una gráfica. Esta gráfica, lo que tú vas a revisar, lo que tú puedes ver es cuál ha sido el desempeño de esa empresa a lo largo del tiempo, cómo se ha comportado esa empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pusiéramos aquí, déjame te pongo aquí un texto, imagínate que aquí es 2012, hace 10 años, y aquí es 2022, fechas recientes, y aquí digamos que en 2012 tuvieras invertido $10,000 y que acá más o menos a como está hoy andan como en $40,000 la acción, ¿sí? Esta línea roja que yo voy a tratar de replicar para que tú veas el efecto, esta línea roja es la del Standard & Poor's 500, el indicador que mide el valor de las empresas y el desempeño, ¿no? De las acciones de estas empresas. Entonces, esto lo hace a lo largo de los 10 años, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el fondo indexado? El fondo indexado, que es este algoritmo, lo que va a hacer es copiar exactamente, casi en un 100%, los movimientos del índice Standard & Poor's de esas 500 empresas, de tal manera
que tú vas a estar invirtiendo como los grandes inversionistas de millones de dólares, pero vas a poder invertir a través de una empresa que va a captar todo el capital en México y lo va a invertir en los fondos indexados. Y entonces resulta que tú desde 2,000 pesos al mes puedes invertir y puedes acceder a este tipo de inversiones que te dan buenos rendimientos y que está diversificada en las 500 empresas. Ese es el fondo indexado y no lo manejan en personas. Es un algoritmo que copia y pega los mismos movimientos del Standard & Poor's 500. Y ahorita voy a entrar más a detalle para que veas cómo funciona. Son las 500 empresas más top de Estados Unidos. Y de nuevo, como el fondo de inversión, un fondo indexado logra diversificar, que ese es el punto número 1, que tu riesgo se disminuya al ser 500, porque para que 500 quiebren sería complicadísimo, ¿no? Entonces, hasta aquí abro micrófonos. ¿Tienen alguna duda específicamente de esta explicación de lo que es el fondo indexado y del algoritmo y del Standard & Poor's 500? Por favor, con confianza, ¿va? Vale, yo estoy bien. Estamos bien. Okay. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Venga, bueno, fíjate, ya que vimos toda esta parte de lo que es el fondo indexado, me quiero ir primero a presentarte la compañía que maneja este fondo indexado. Esta nada más antes de pasar al lámina se me estaba pasando. Además de que son 500 empresas, esas 500 dependen, más bien, esas 500 están en 12 sectores económicos. El primero es tecnología de la información, el otro es cuidado de la salud y el otro es consumo discrecional. Ahí son los primeros 3 sectores económicos a los que más se les aporta dinero de todos estos fondos, de esas 500 empresas. Después viene el sector de comunicación, financieros, industriales, productos básicos de consumo, inmobiliario, materiales, servicios y energía. Son 12 sectores económicos, de tal manera que si un sector le va mal, tú sabes que vas a tener el respaldo de otros 11, o si les va mal a 3, vas a tener otros 9 sectores que van a estar generando buenos rendimientos. Hoy por hoy, tecnología de la información está liderando los resultados positivos de este Standard & Poor's y se prevé que pues, no pare, porque hoy la humanidad va hacia un cambio en el terreno de la tecnología, ¿verdad? Cada vez hay más innovaciones y cada vez hay nuevos descubrimientos o inventos de tecnología y las empresas, las más grandes, están en este fondo de inversión indexado, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, un consejo que te doy antes de mostrarte la empresa donde se genera esta inversión. El primer consejo que te daría es cuando tú vayas a invertir dinero, inviértelo en empresas que precisamente estén respaldadas, vigiladas, reguladas. El órgano principal del sistema financiero mexicano se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es el primer órgano, el mayor órgano que vigila los movimientos financieros en México. Digo, una muestra de ello es que pagamos impuestos todos y nos están ahí machacando y hay muchas estrategias que están haciendo para que paguemos impuestos. Es una. Pero la Secretaría de Hacienda controla a los actores del sistema financiero. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es donde estoy yo dependo de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. De hecho, a mí la Comisión Nacional, perdóname, yo dependo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas me dio a mí una cédula para poder promover esos productos. Es decir, puedo ir como a cualquier persona y decir, oye, quiero vender seguros, quiero vender inversiones, quiero promoverlas. Primero tienen que autorizarte, tienes que presentar un examen y sacar tu cédula. Y listo, con eso ya puedes empezar, ¿verdad? Pero de entrada ya estás en una base de datos de una institución financiera donde dice, a ver, René está promoviendo y cualquier queja yo sé dónde localizarlo, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, la comisión regula todas estas compañías. El producto donde yo te voy a mostrar esta inversión está en las aseguradoras. Hay varias aseguradoras que manejan seguros y hay una que maneja inversiones que se llama Allianz y es donde quiero platicarte. La recomendación es, y me ha tocado ver clientes que han invertido en empresas, o la más reciente estaba en Chihuahua, se me fue el nombre, creo que era Grupo Aras, es Grupo Aras, que daba rendimientos espectaculares de 20, 30%, y resulta que al paso de unos años quebró, pero es una empresa que no estaba regulada y el dinero pues se perdió, ¿no? Entonces, cuando... Grupo Ara ya se peló. Es correcto, ¿no? ¿Lo conoces? No, pero te escuché las noticias que
vino a desfalcar mucho inversionista. Que bien raíces, ¿no? Exactamente. Y entonces el tema es que cuando no están reguladas es como cerrar la puerta y adiós, y nadie me vio y nadie me dijo nada. En el caso de las que están reguladas, en el caso de las aseguradoras, en el caso de los bancos, de la Bolsa de Valores, pues lo regula la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, a la CONSAR regula las AFORES, de tal manera que si quisieran estafar o defraudar, pues primero se reportan aquí y luego acá, ¿verdad? Obviamente, no quiere decir que sea un 100% de garantía, porque hemos visto en el país cosas que funcionan, pero al menos sabes que de entrada, lo básico está bien regulado y que tu dinero no lo vas a perder en un día por una estafa, ¿no? Si no te van a ver la cara, y eso creo que es bien importante. Ahora bien, ya que te platiqué este contexto, te presento ahora sí Allianz. ¿Quién es Allianz? Es una empresa alemana que tiene más de 125 años de existir. Fue fundada en Alemania, ha tolerado guerras mundiales, crisis financieras, muchísimos eventos a lo largo de la historia, y hoy por hoy es una empresa muy sólida porque ha sabido manejar muy bien los activos, las inversiones y los seguros que maneja, ¿verdad? Tiene presencia en 70 países y le puse aquí los logotipos de quienes la regulan. Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Conducef. Así de simple, ¿verdad? Ahora, esto es una presentación así como muy de Allianz. Te voy a presentar a Allianz vista desde otra óptica. Te voy a mostrar, y aquí voy a empezar a compartirte varias páginas de internet que tú puedes revisar cuando gustes. Puedes revisarlas y puedes verlas, ¿no? Fíjate. Vamos primero a esta. Esta página se llama Interbrand. Interbrand se dedica a hacer el ranking de las mejores marcas del planeta, las mejores marcas globales, ¿sí? Y entonces te voy a ir presentando de este ranking de 100 las empresas que están en los primeros 50 lugares más o menos, y me voy a detener cuando lleguemos al lugar que ocupa Allianz, ¿va? Entonces, Apple, Amazon, Microsoft y Google ocupan los primeros 4 lugares en cuanto al tema de ranking de estas empresas globales. Primeros 4 lugares, ¿va? Estas 4 cotizan en bolsa de Estados Unidos, por ende, estarías invirtiendo en esas 4 de entrada a través del fondo indexado. Samsung no cotiza en bolsa de Estados Unidos, es una empresa de otro país y no cotiza en bolsa, no estarías invirtiendo ahí. Te voy a empezar a nombrar las que están en el ranking y que sí están en el Standard & Poor's 500 para esta inversión. Coca-Cola, McDonald's, Disney, Nike, Tesla, Facebook, Cisco, Intel, IBM, Instagram, Adobe, JP Morgan, que es un banco, Pepsi, UPS, American Express, General Electric, y me detengo en Allianz. Entonces, desde la óptica mundial, Allianz es la empresa, entre todas las empresas mundiales que existen, es la empresa que ocupa el lugar número 34 en el ranking de empresas. Ahora bien, Allianz es el primer lugar que aparece de las aseguradoras en este ranking. La que le sigue en segundo lugar es AXA, que está en el lugar 48. Entonces, puedes tener claridad de que tu dinero va a estar en una empresa de nivel mundial, una empresa regulada en México que tiene suficiente experiencia y capital para hacer crecer tu dinero. Esa es Allianz, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna inquietud que tengan de la empresa. Ok, vamos. No, por ahora sí. Perfecto. Entonces, eso es Allianz. Ahora, voy a entrar al fondo indexado. Esta es una página que se llama BlackRock. Y BlackRock es una empresa que distribuye fondos de inversión a nivel mundial y es una empresa de las más grandes que hay en el planeta en administración de activos. ¿Sí? De hecho, esta empresa maneja fondos de inversión, pero no los maneja directo uno a uno. Utiliza distribuidores, ¿no? Es como cuando una compañía dice, oye, soy tan grande que no me doy abasto para atender uno a uno, necesito que haya un distribuidor de pisos, distribuidor de materiales, para que él atienda a los clientes y yo me entienda con esos distribuidores, ¿no? Porque no podría abarcar todo y no quiero. Es lo mismo BlackRock.
BlackRock, en lugar de tener productos tangibles, tiene un producto o varios que son fondos de inversión. Entonces, el dinero que Allianz, que tú le vas a depositar a Allianz, Allianz como distribuidor lo va a inyectar al fondo indexado, al ETF del Standard & Poor's 500, ¿va? Y entonces se le conoce con las claves de IVV. Cuando alguien te platique de fondos indexados, te diga, oye, ¿en cuál estás invirtiendo? Es el IVV, que quiere decir que es el Standard & Poor's 500, el ETF, o el fondo indexado de BlackRock, ¿va? Ahora, ¿qué quiero que veas de aquí? Hay muchísima información, pero te la voy a hacer muy digerible. Esta gráfica es en tiempo real de lo que ha sucedido en el fondo indexado. Y me voy a poner aquí la gráfica de los últimos 10 años, la misma que te expliqué hace ratito ahí en la presentación. Fíjate. Vamos a poner el tiempo al día 26 de marzo del 2012, es decir, hace 10 años. 26 de marzo del 2012, si hubieras invertido $10,000, lo que está en color verde es invertido en el fondo indexado y lo que está en color azul está invertido en el Standard & Poor's 500, ¿va? ¿Te acuerdas que el fondo indexado replica el resultado del Standard & Poor's 500? Y es lo que quiero que veas. Tú hace 10 años hubieras metido $10,000, hubieras atravesado toda esta historia de subidas, de bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Aquí está 2008, que fue una de las más fuertes. Y luego aquí está 2018 y aquí está 2020. ¡Pum! El coronavirus. ¿Sí lo ves? La caída más grande de la historia en la bolsa de Estados Unidos, al menos en el índice Standard & Poor's, fue a raíz del coronavirus, fue a causa del coronavirus. Pasó eso, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, y otra vez va para arriba. Y aquí me voy a estacionar. Tú aquí puedes ver que esos $10,000 en acciones, si tú los vendieras ahorita, valdrían $38,000, casi 4 veces más. Obvio, ¿no? Hay acciones de Microsoft, de Apple, de las compañías que ya viste que valían menos hace unos años, ahorita valen más. Entre esas y otras compañías que forman parte del Standard & Poor's 500. Entonces, fíjate, el fondo indexado en color verde tiene 38,230 de valor de acciones y el Standard & Poor's 38,395. Hay una diferencia como de $100. Entonces, lo que hace el fondo indexado, dice, es democratizar las inversiones. Es decir, ya se abre la puerta no solo a los inversionistas millonarios, sino inversionistas de a pie como nosotros del día a día, que dices, oye, pues no voy a invertir todo mi sueldo, no puedo, pero puedo $2,000, o puedo 5,000, o puedo 10,000, lo que puedas, según tu capacidad financiera, ¿no? Pero un fondo indexado democratiza las acciones y a través de distribuidores como Allianz, hace que más personas puedan invertir como hoy invierten los millonarios y llegando a esos rendimientos interesantes, ¿verdad? Bien, de esta gráfica hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Pregunta, inquietud, comentario? Tengo una pregunta. Sí. Todo este rendimiento que generó en este tiempo con la caída y eso, ¿lo generas al menos con... a ver si puedo simplificar la pregunta? Sin bronca, ¿tengo dale, que estar trabajando como es que sean como el iForex o algo, conectándome a ver cuándo suben para comprar, cuándo bajan para vender y esas cosas? No, de hecho, eso es lo padre del fondo indexado, que el fondo indexado es un algoritmo que aumenta, disminuye, vende, compra acciones de acuerdo a esta gráfica y del comportamiento del Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's mide el desempeño de las empresas, ¿no? Y de las acciones. Entonces, tú te olvidas de eso, justamente. Es decir, el producto está diseñado para personas que quieren enfocar la mayor parte de su tiempo a lo que son buenos, ¿no? Hay quien tiene un negocio, hay quien trabaja y es empleado, le va muy bien, hay quien tiene venta de algo. Es decir, el fondo indexado, tú te despreocupas por los movimientos, esos se hacen solos. Ahorita te voy a mostrar los números y las empresas y las acciones más abajo. Es en automático todo. Tú te despreocupas por eso. Tienes acceso a un portal, como te decía, solo para que veas cómo va el fondo, ¿no? Mes a mes depositas 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Tu fondo va haciéndose grande y vas viendo cómo va creciendo y los rendimientos que va obteniendo mes a mes. Y cada mes
Allianz te hace un corte. Oye, así estabas el mes pasado, así cerraste el mes, esto tienes en títulos y esto equivale a pesos, ¿verdad? Y puedes estarlo revisando cuando quieras. Yo veo que este producto y cualquier inversión no es para 1 año ni 2, es para 10 años. Es para que no quieras retirar el dinero. Y de hecho, el producto también tiene un candado muy bueno para que no saques la lana y eso la puedes sacar, pero ahorita les voy a explicar en qué consiste ese candadito, ¿no? Yo creo que el producto que buscamos con Allianz y cualquier aseguradora es gente que diga, si no hago algo por mi futuro yo y empiezo a no gastarme dinero y a invertirlo, nadie me va a ayudar, nadie. Entonces, son productos de largo plazo, ¿verdad? De no menos de 10 años. Entonces, pero bueno, ya me fui de largo, ¿verdad? La respuesta es que no necesitas saber de trading, no necesitas moverle, no necesitas comprar ni vender acciones, se va a ir moviendo a ritmos de esto, ¿sí? Ok, gracias. Venga, Manuel. Ahora, voy a explicarles como que quiero que vean aquí, me voy a ir a 5 años nada más. Quiero que vean el efecto de lo que les decía, de la plusvalía o la minusvalía. ¿Sí? Voy a dejarlo en 10. Y aquí entro con lo siguiente, fíjate. Y este va enfocado a que vayas perdiendo el miedo a invertir, ¿no? Y que sepas que en una inversión de largo plazo vas a ver estos efectos, ¿no? Cuando tú inviertes es como le llamamos la montaña rusa de las inversiones, porque tú puedes ver aquí cómo, sobre todo los últimos años, subidas, bajadas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, bajas, subes, ¿no? Es una montaña rusa. Y somos humanos, hay emociones. Pero si tú tienes claro y dominas la plusvalía y minusvalía, con eso tus emociones las aligeras, las calmas. Es como calmar las aguas, ¿no? Fíjate, tú arrancaste aquí, voy a poner en este punto, con $10,000. De ese punto, si me voy a ir aquí a este momento es febrero 18 del 2020. ¿Ahí me sigues? Bueno, fíjate, ¿cuánta lana tenías? Ya tenías $27,000. Ya es lo que valían tus acciones. Pero ¿qué pasa después de un mes? Un mes. Para marzo del 2020, esos 29,000, esos 27,000 cayeron a 19,000. Cayó la bolsa, se fue. ¿Por qué? Por el tema del coronavirus, del COVID. En un mes perdió 30%, es muchísimo. Y por eso oyes en las noticias, se cayeron los mercados financieros, cayó la bolsa y está en números rojos y todo eso lo escuchas. Pero cuando tú eres inversionista de largo plazo, es decir, no estás especulando a meter y querer ganar y no perder, sino que sabes que vas a estar comprando acciones constantemente porque tú en 15 o 20 años vas a venderlas y sabes que la historia te dice que crecen las acciones. Entonces tú dices, bueno, no me da cosquillas porque yo sé que voy de largo plazo y se va a recuperar. ¿Qué pasó después de 7 meses? Volvió a su estado que traía de 27,000 y fue incrementándose al rango que hoy está en $38,000. Y ya pasó la parte más cruda de toda la historia de este índice Standard & Poor's que se llamó coronavirus. Aquí estuvo la caída más pronunciada en toda la historia del fondo indexado y aún así tuvo tuvo repunte, ¿no? Lo que quiero decirte y que quiero que veas es que esta caída, por más grave que fue, no detuvo el crecimiento que ha tenido el fondo. Se recuperó y se va a seguir recuperando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le está apostando a estas empresas y en este índice son empresas muy grandes, son empresas que tienen proyectos no a un año, proyectos a generaciones porque quieren crecer, ¿no? Entonces, cuando tú trazas una línea de tendencia del punto A al punto B, como va hoy, la voy a dejar así, aquí así, del punto A al punto B, tú te das cuenta que la línea de tendencia va a seguir subiendo. Aunque ha tenido caídas muy fuertes como esta, va a seguir subiendo. Y aquí el tema es, en todo este tiempo, mientras tú no retires tu dinero del fondo, tú lo que tienes son acciones, ¿sí? Ok, Emanuel se tuvo que retirar, entra a una reunión de trabajo. Perfecto. Muy bien, gracias, Manuel. Entonces, al final de cuentas, tú sabes que estás invirtiendo esta lana y lo que tú tienes son acciones y no es dinero. Entonces, no estás perdiendo dinero. Tú lo que tienes es un fondo que va a seguir generando rendimientos, ¿verdad?
Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, Víctor o Temo? ¿Cómo vamos? ¿Alguna inquietud? Temo, Víctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya casi finalizando. Hasta aquí, digamos que abarco todo lo que viene siendo el fondo indexado. Por último, quiero que veas las empresas. ¿Qué empresas forman parte de este índice Standard & Poor's, de este fondo indexado? Tú aquí puedes ver que son 510 empresas en total. De hecho, ya se aumentó. Ayer eran 509. Típicamente son siempre 509. Hoy subió a 510. Y fíjate, estas son las principales empresas, las primeras 10 empresas a las que les invierte más. ¿Cuánto se les invierte? Ese es el porcentaje de inversión que se les mete al fondo. Si tú metieras 100,000 pesos, por decirte, de nuevo te repito, tú puedes invertir en este producto desde 2,000 pesos mensuales. Prácticamente estarías invirtiendo esos 100,000, se irían 6,999 a Apple, 5,900 a Microsoft, 3,700 a Amazon, a Tesla 2,200, a Google en clase A y en clase C 2,200 y 2,040, a Nvidia, que es una empresa de tecnología de la información, 1,700, a Berkshire, que es una empresa de inversiones financiera, 1,690, 1,310 a Meta, que es Facebook, y 1,260 a United Health Group. Así se distribuiría de tus 100,000 pesos, lo más que le invertirías a la empresa más grande son 7,000 pesos. Si Apple llegara a quebrar, tú perderías acciones por valor de 7,000, no por valor de 100,000, porque tú tienes otras compañías que estás invirtiendo, ¿verdad? Y esa es la ventaja, y eso es lo que les digo que es la diversificación. En la segunda página puedes ver a Johnson & Johnson, a JP Morgan, Visa, Exxon, Home Depot, Chevron, Bank of America, Pfizer. Y así nos podemos ir a diferentes láminas. Aquí puedes ver Nike, Netflix, AT&T. Me voy a la página 7 a la 9. Puedes ver Citigroup, puedes ver American Tower, BlackRock, puedes ver American Express, Goldman Sachs. En fin, muchísimas empresas. Son 510 empresas donde se invertiría tu dinero. Hasta aquí es lo que llevamos visto del fondo indexado. Lo que sigue, en el caso que nos acompaña, estemos desde el inicio, Víctor, que se te acabas de unir, lo que sigue es hacer un ejercicio para que veas la proyección. Temo, ¿te gustaría que hiciéramos una proyección contigo? ¿Cómo se comportaría la inversión a lo largo del plazo? Tú me dices, Temo. Sí. Venga, tu nombre es Cuauhtémoc, ¿verdad? Ok. ¿Qué edad tienes, Temo? ¿Cuántos? 3,5. Bien chavo, 3,5. Ok, Temo. Temo, al mes, ¿cuánta aportación te gustaría que viéramos en esta proyección? Ok, vamos con 2,000 pesos al mes. Muy bien. Temo, el tema de inflación, ¿conoces el tema de la inflación? Como el 4, más o menos 4 o 5% al año. Esa es la historia que traíamos. Este año pasado cerró al 7% la inflación. Te platico, mira, la idea de incrementar inflación en la aportación es que esos 2,000 pesos año con año van a perder la capacidad de comprar cosas. Es decir, lo que hoy te compras con 2,000 pesos, en 10 años ya no te lo vas a comprar, vas a comprarte menos cosas. Esos 2,000 van perdiendo valor. La importancia de manejar la inflación, que es lo que me preguntabas hace rato de las UDIs, ¿te acuerdas? Tú aquí puedes elegir, René, ¿sabes qué? Si lo quiero hacer con inflación o quiero mantener esos 2,000 siempre. Tú lo eliges. Recomendable que sea con inflación para que vayas actualizando el valor de esos 2,000 pesos. Ahora bien, hay un efecto muy padre. Aquí tú puedes elegir, Temo. Si tú lo eliges con inflación, o sea que cada enero, cada febrero te incrementen la aportación con la inflación que hubo en México, que normalmente anda entre un 4 y ahora hasta un 7, puedes incrementar de 100 a 150 pesos cada año la aportación, cada mes. Y entonces,
En este producto no te obliga a que aportes la inflación. Cada enero tú puedes decirle a Alianza, a ver, Alianza, este año sí quiero aportar inflación. Ah, perfecto. Entonces, de febrero hasta el otro enero vas a aportar con inflación. Pero imagínate que haya una inflación, Temo, de un 30%, que te incrementara la aportación de 2,000 a 2,600. Tú dirías, oye, no, está muy pesada, ¿no? Entonces, en enero, tú le dices a Alianza, ¿sabes qué? Como está muy alta la inflación, al 30% este año, no quiero que me tomes inflación. Voy a pagar lo que venía pagando el mes pasado. A lo mejor ya en ese entonces serían 2,500 pesos, 2,300, 2,100, no sé. Pero tú lo eliges cada enero. Y eso está muy padre porque no te obliga a que estés contratando con inflación desde el principio, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo vemos con inflación? ¿Te late o te late más sin inflación? Con inflación. De cómo esté. O sea, no se puede hacer un cálculo exacto. Exacto. Este cálculo que te voy a hacer ahorita es una proyección pensando que la inflación anual sea de un 4%. Es lo que siempre es. Sí, los últimos 10 años era el promedio, 3,5. ¿Verdad? ¿Vale? Mira, vamos haciéndola con inflación y luego vamos viendo. Ahora, esta inversión tú la puedes meter a deducir impuestos, Temo. No sé si en tu caso tú haces o tu contador te hace declaración anual o la empresa es quien te hace la declaración anual. ¿Tú la haces? Ok. Bueno, como es un fondo indexado, es un plan personal de retiro a través de fondos indexados. Tú puedes elegir si lo haces deducible o no lo haces deducible. Mi recomendación, Temo, es que como es un producto de largo plazo y vas a estar aportándole constantemente, yo creo que vale la pena que lo hagas deducible. ¿Por qué? Es como si ya le estuvieras garantizando que vas a estarle pagando a un doctor 24,000 pesos al año. Más que al doctor le pagas los honorarios médicos y es un gasto y se va por el fondo y ya no recuperas, es dinero que ya gastaste y esta no. Es una inversión que te va a estar generando rendimientos y entonces si la haces deducible, pues tienes a tu favor en la declaración anual que baje su tasa de impuestos, ¿no? Y eso es maravilloso. Ajá. Entonces, en tu caso, mira, te voy a mostrar ahorita, quiero que veas una tabla aquí interesante en Excel. ¿Me puedes decir si la estás viendo esta tabla de Excel? Es la presentación, discúlpame. Déjame, te pongo aquí la presentación, dame un segundo. Mira, aquí está. Esta tabla te muestra los ingresos que tiene una persona y los impuestos que tiene que pagar mensualmente. Por ejemplo, si tú ves una persona que gana de 13,000 a 26,000, trae una tasa de impuestos del 21% que va a pagar. Lo mismo sería en la declaración anual. De 26,000 a 42,000 son 23% y luego de 42 a 81 paga el 30% y así va subiendo. ¿En qué rango de sueldos estás? Es decir, ¿en qué porcentaje de impuestos estás tú? Casi no te escucho, Temo. ¿Pudieras acercarte un poquito más al audio? Varía como de 20 a 23 más o menos. Ok. Entonces digamos que estarías en este rango del 21%. Eso es lo que tú estarías aportando, eso es lo que tú estarías pagando de impuestos, ¿va? 21% más o menos. Entonces, fíjate, si tú utilizas este plan como deducible de impuestos, te voy a poner aquí un 20% y sería deducible bajo el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahí estarías haciendo lo deducible y bueno, este producto
lo vamos a invertir 100% en el fondo dinámico dólares. Se llama Optimax Plus este producto y puedes invertir también en pesos, en euros, en dedicados. Pero cuando arrancas un fondo de inversión para que crezca el dinero, el dólares dinámico es el que tiene el Standard & Poor's 500 y es el que recomendamos porque es el que te da mejores rendimientos, pero sobre todo mayor tranquilidad porque está bien diversificado. Son 500 empresas y arrancar ahí el proyecto de inversión, ¿verdad? Creemos que es lo mejor cuando arrancas si quieres invertir de manera dinámica o agresiva en acciones. Entonces, ¿cómo se vería tu escenario? Se vería de la siguiente manera, fíjate. Tú estarías aportando con inflación al 4% anual, estarías aportando en 25 años 999,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos. Increíble cómo la disciplina y la constancia de 2,000 pesos mensuales te llega a ahorrar en el largo plazo 1,000,000 de pesos. Pero ese es el primer punto que creo yo que es bueno, que ahorras dinero como tal vez nunca lo hayas hecho. O a lo mejor sí, no lo sé. Muchos mexicanos no lo hemos hecho, ¿no? En mi caso, yo ya estoy con un plan de estos y con un seguro y ya estoy haciéndolo, pero hay muchos en México que no lo hacen. Entonces, primer punto, estarías ahorrando constante. Y número 2, no es nada más un ahorro, es una inversión, porque en lugar de 1,000,000 de pesos, estamos proyectando que tengas un fondo de 2,5 millones de pesos a los 60 años. Terminando las aportaciones a tus 60 años, tu fondo crecería hasta 2,5 millones. Y esto es, Temo, contemplando un 10% de rendimiento anual. Lo que trae este producto de rendimiento los últimos 10 años anualmente es el 13%. Es decir, esta proyección está 3 puntos de por ciento abajo de lo que realmente trae el fondo. Entonces, te estaría llevando el 2.5 veces más de lo que tú aportas en 25 años. Se me hace muy interesante. ¿Va? Ahora, Allianz, por el hecho de contratar a 25 años aportaciones de 2,000 pesos, te va a dar un bono que se llama bono de fidelidad, que equivale al 55% de tus primeras 24 mensualidades. Es decir, al final del año te va a depositar un bono de 13,200 pesos. Y ese te lo va a dejar al final del año. Y ese bono te lo va a entregar hasta el final del plazo, los 25 años, y este 13,200 pesos de bono va a estar generando rendimientos mínimos del 5, máximos del 9%, dependiendo de cómo se comporte el Standard & Poor's, pero mínimo 5 y máximo 9, ese bonito, va a ir creciendo. Y ese bono está diseñado para que tú cumplas con las aportaciones mensuales, avances en las aportaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, lo que tú te estarías ahorrando en impuestos a lo largo de 25 años, por hacerlo deducible, Temo, es un total de 653,000 pesos, ¿sí? Y fíjate, aquí te lo pongo el ejercicio. Cada año en tu declaración anual, tú te vas a ahorrar nada más por meterlo a deducir, como estás pagando un 20% de impuestos, te vas a ahorrar 4,800 pesos en pago de impuestos. Puede ser que pagues menos impuestos o que hasta te devuelvan impuestos, dependiendo de cuánto metas de deducciones adicionales, como honorarios médicos, colegiaturas, intereses sobre hipotecas, todo ese rollo, ¿no? Tú estarías generando un ahorro de 4,800. Si esos 4,800, Temo, los ahorraras, no los gastaras, te los ahorras en impuestos, pero los reinviertes aquí en este fondo, es decir, aparte de los 24,000 al año que vas a meter, le metes otros 4,800, cada año lo aportas y lo dejas aquí obteniendo rendimientos. Si obtuviéramos rendimientos mínimos del 10 anuales, ese fondito crecería hasta 653,000 pesos, ¿va? Como un ejercicio que puedes decidir hacerlo o no hacerlo, es opcional para ti, ¿verdad? El invertir ese dinero. Y bueno, una manera de verlo es como esto, es decir, de entrada, el hecho de que tú inviertas 24,000 pesos al año y lo hagas deducible, al final del año de entrada te va a dar un rendimiento del 20% a través del ahorrar impuestos o del que te devuelvan impuestos. De entrada te va a dar un 20% de rendimiento ahí y te va a dar entre un 10 o un 13%, de acuerdo a cómo se comporte el mercado ese año, por el resto de los años, ¿no? Entonces,
es un fondo que puedes sacarle mucho provecho porque lo haces deducible de impuestos y adicionalmente generas rendimientos. Y obviamente, como te acabamos en la proyección, de 1 millón te vas hasta 2,5 millones. Muy bien, Temo. ¿Dudas que tengas hasta ahorita de esta proyección? Ahí donde aparece lo que yo voy a invertir, vaya. ¿Mensualmente o anualmente? Sí, o sea, ya totales. Aquí está, mira. Esto es lo que tú vas a invertir. 1 millón de pesos en 25 años. ¿Cómo se va? Adelante, te escucho. El primer año, como quien dice, sería de 24 y luego el siguiente año con la inflación es un aproximado, ¿va? De lo que va a subir. Exacto. Serían 24,960 el segundo año, 25,950 el tercero y así. En el año 10 ya estarás aportando 34,000 en el año, que 34,000 en el año, si hacemos la división de 34 entre 12, estamos hablando de una mensualidad de 2,800 pesos en el año 10, si la inflación fuera del 4% anual, ¿verdad? Ahora, si eso te da intranquilidad, por ejemplo, lo que podemos hacer es quitarle la inflación. Vamos a verlo sin inflación. Quiero que veas, sin inflación, cuánto llegarías a aportar y cuánto crecería tu fondo. Fíjate, sin inflación, tú estarías aportando 600,000 pesos. Es el resultado de sumar 2,000 pesos mensuales durante 25 años sin inflación y tu fondo se iría a 1,700,000, es decir, 3 veces más de lo que aportas. Aportas 600,000 y tu fondo se va a 1,700,000 pesos. Con las mismas características del 10% anual de rendimiento, con un bono de 13,200 pesos, ¿verdad? Y tu valor fiscal acumulado se va a 472,000 pesos. Si decidieras reinvertirlo, tendrías otros 400,000 pesos extras si reinvirtieras lo que te ahorras en impuestos año con año. Y esta es el plazo total del plan de ahorro es 25 años. Es a 25 años. Obviamente, si tú quisieras, no obviamente, más bien, ¿cómo funciona el plan? Lo que tú aportarías son 600 acumulados. Todos los años 24,000, lo mismo cada año. ¿Qué pasa si tú dices, oye, René, me quiero retirar en el año 20? En el año 20 tú has aportado 480 a tus 55 años y podrás retirar 779,000 pesos. ¿Sí? 480 y te lleva 779 manteniendo un rendimiento promedio del 10%, ¿verdad? Si hubieras hecho reinversión de esos 4,000 pesos que te ahorras cada año, te llevarías 274,000 más. Entonces te pudieras llevar hasta 900,000 pesos aportando 480 si reinviertes también este dinero. En el año 10 te estarías aportarías 240 y te llevarías 223, un poquito menos de lo que has aportado en 10 años, ¿verdad? Y obviamente entre menos plazo tengas, entran las penalizaciones y aquí tú, por ejemplo, en el año 5 habrás aportado 120 y te llevarías nada más 74. Si hubieras reinvertido, si te retiras en el año 5, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de las penalizaciones? Yo le llamo penalizaciones porque así se le puede ver. Allianz te decía que te da este bono, ¿no? Y este bono te lo da y te lo va a mantener hasta el final, te lo entrega. Pero el contrato de Allianz lo que busca es que haya clientes que no saquen su dinero los primeros años. ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Imagínate, el año pasado el fondo dio un rendimiento del 26%, no del 13%, del 26%. Entonces, ¿qué pasa si un inversionista nuevo entra y dice, oye, pues a mis 24,000 le saqué 26%, mejor retiro todo y me voy con lana y vuelvo a empezar de cero? Entonces, Allianz no quiere convertir esos productos en inversiones azarosas, ¿no? Sino quiere que sean de largo plazo y dice, bueno, cuando un cliente quiere entrar a esta inversión, tiene que apostarle que va de largo plazo y saber que las primeras 18 aportaciones no las va a tener disponibles. Es decir, sí van a estar aquí en el fondo, ¿sí?
Sí van a estar en el fondo. Aquí, por ejemplo, el primer año tienes 37,000 ya en el fondo, resultado del bono que te da Allianz más tus aportaciones, pero no puedes disponer de esos primeros 12 meses, porque los primeros 18 meses no los vas a tener disponibles. Sí van a estar generando rendimientos, pero esos primeros 18 meses, digamos que es la bolsa que se queda en Allianz y digamos que es el candado que hace que tú no te retires antes, ¿verdad? Para que realmente el dinero lo metas de largo plazo. ¿Cuándo te conviene retirarte? Te decía yo, por ahí del año 10, por el año más o menos el 12, has invertido 288 y te llevas 302, ya te llevas más de lo que has invertido. Y claro, si haces la reinversión, pues ya te llevas 100,000 más, no te llevarías 400,000 contra 288. Pero los primeros años es para que no voltees a verlo, para que el dinero realmente lo dejes de largo plazo y lo utilices en proyectos pues ya a los 50, a los 55 o a los 60. Es un producto diseñado para el retiro prácticamente, ¿verdad? Para que tú vayas a efectos del retiro. Y si nos llegamos a ir antes nosotros. Si falleces, este producto tiene un segurito chiquitito de vida, que en tu caso que tienes 35, a lo mejor es una suma asegurada de 5,000 pesos, Temo. Imagínate que tú falleces, a tu familia le van a dar 5,000 pesos. Bien, bien poquito seguro, y le van a dar todo lo que hay en el fondo en ese momento. Por ejemplo, si en ese momento falleces, le van a entregar los 220,000 pesos. Si fuera en el año 7, si fuera en el año 5, 150,000. Si fuera en el año 19, 976,000. Es lo que venga en esta columna de saldo del fondo, lo que le entregarían a tu familia si llegas a fallecer. Más el segurito. ¿Cuánto cuesta ese seguro, Temo? Te vas a reír. 500 pesos, una sola aportación en toda la vida del plan. Nomás pagas 500 pesos por ese segurito. Porque de hecho el producto es una inversión en fondos indexados, pero que necesita anclarse a un seguro de vida. Y ese seguro se diseñó así chiquitito para que no tengas que comprar un seguro obligado, que aportes 500 pesos nada más. De hecho, se descuentan de tus primeras 2,000 pesos, de ahí se descuentan esos 500. Y eso hace que entonces tu inversión, todo tu dinero se vaya al fondo de inversión y no al seguro de vida. Así es, Temo. Mira, otra de las preguntas que siempre me hacen cuando ya vemos este producto ya más a detalle es esta, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué pasa si fallezco? Es la más común, que es la que te acabo de platicar. También este producto, como todo el dinero que Allianz va a captar de los mexicanos, lo mete en el fideicomiso, es un fideicomiso de Allianz que obliga a Allianz a que ese dinero solo lo invierta en fondos indexados, no en esos instrumentos. Allianz con eso se compromete que no va a invertir en otra cosa que no sea eso, y al estar en un fideicomiso, el producto es inembargable. Todo el dinero, si tú tuvieras una demanda donde te quieran embargar bienes, pues bueno, no te pueden embargar este dinero que tengas aquí porque está en un fideicomiso, ¿verdad? Esa es otra ventaja que tiene. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, Temo, adicional que tengas? No se me ocurre ninguna ahorita. Ok, muy bien, Temo. Mira, ya estamos tú y yo nada más, de hecho. ¿Qué te parece si te platico últimos detalles? ¿Cómo andas de tiempo? Pues bien, nomás que lo desconecto porque se oye mucho ruido. Ok, bueno, entonces Temo, nada más última pregunta. ¿Te gustaría que nos reunamos para explicarte más a detalle este proyecto? Sí. Perfecto, Temo. Entonces te voy a mandar WhatsApp, ¿te parece? Y por ahí nos vamos mensajeando para ver qué día nos vemos. Ya nos faltaría lo último, que nos va a llevar cerca de 15 minutos prácticamente, y ya te explico últimos detalles y qué se tiene que hacer para poder hacer ese contrato. ¿Te late? Sí. Perfecto, Temo. Pues muchas gracias por asistir. Seguimos en contacto y platicamos entonces ahí por WhatsApp. Ok. Sale, Temo. Gracias. De nada. Hasta luego. ¿Cómo?